La literatura de Horacio Quiroga, hombre nacido en Uruguay, Salto, con mucha participación en la Argentina, en una provincia particular, donde, bueno, el campo, la selva, lo tenía compenetrado. Y compenetrado y después parte de ese entorno, ¿no? Ayer te conté cuentos de amor, locura y muerte, te conté La almohada, y me quedé pensando todo el día prácticamente, toda la tarde en realidad, sobre ese cuento, ¿no? Cómo la fantasía puede tener una observación, puede tener un control, puede tener una... Sí, la creatividad, ¿no? Porque lo que pasa en esa almohada, cuento que encontrás en este canal también, eh, bueno, es impactante. Ese libro, ¿m? Cuentos de amor, locura y muerte, te conté La almohada. Y hoy te voy a contar de ese libro. ¿Querés anotar algo? ¿Eh? Ahí. Y hoy te voy a contar de un libro que se llama Cuentos de la Selva, que me parece que es sumamente importante. Y de Cuentos de la Selva lo que te quiero contar, Horacio Quiroga, claro, este texto lo encontrás en Educar, ¿no? Plataforma nacional. Este texto digital es de dominio público, ya que escuchá esto, ¿no? Por si no lo sabías. Eh, yo dije El almohadón de plumas. Se llamaba el cuento El almohadón de plumas. Por eso te reías. Claro, por eso te reías. Estoy grabando, estoy grabando. Sí, estoy grabando. Claro, yo dije la almohada, el almohadón de plumas, que tiene otra composición, ¿no? Quiroga eligió el almohadón de plumas por la composición que tenía. Y ella me escuchó y se rió, pero bueno, está bien, está controlando, está produciendo también este espacio a las 7 de la tarde, hora argentina. Te decía, en Argentina, por cumplirse más de 30 años de la muerte de su autor, ley 11.723 de propiedad intelectual. Bueno, sin embargo, no todas las leyes de propiedad intelectual son iguales en los diferentes países del mundo, ¿no? Bueno, pero este libro entra dentro de lo que se llama dominio público, que lo puedes decir, lo puedes trabajar, inclusive se puede reimprimir, ¿no? Por cumplirse más de 30 años de la muerte de su autor. A mí me parece que Horacio Quiroga no hace tanto que ha muerto, pero sí, hace muchos años. Sin embargo, sus historias, sus cuentos, su literatura es muy presente, ¿no? Mm. Seguramente en tiempos de redes no sea tan ágil en cuanto a que no son cuentos cortos, tampoco son tan extensos. Pero sí lo que quiero rescatar de Horacio Quiroga es esa profunda imaginación que tiene, que te lleva, te mete inevitablemente en la historia que empieces a leer de él. Te mete. Al quinto, sexto renglón ya te vas acomodando para entrar al mundo de Horacio Quiroga. Una vida trágica, trágica la vida. Horacio Silvestre Quiroga Forteza nació el 31 de diciembre de 1878 en Salto, Uruguay. Era hijo del vicecónsul argentino en Salto y de la oriental Pastora Fortaleza. Por parte de su padre descendía del caudillo riojano Facundo Quiroga, todo un ícono, ¿no? Del interior argentino. Interior si tomamos que Ciudad de Buenos Aires es el punto, el medio, lo cual no califica, no da cualidades por o para. Bien, su infancia quedó marcada por la trágica muerte de su padre al producirse un disparo accidental de su escopeta cuando descendía de una embarcación en presencia de su mujer y del propio Horacio. Tras la tragedia, la madre se trasladó con sus hijos a Córdoba, donde residió 4 años, Córdoba, Argentina.
y regresó luego a Salto. En 1891 su madre se casó con Asensio Barcos. Fue un buen padrastro para Horacio, pero la tragedia otra vez allí, ¿no? Este sufrió en 1896 un derrame cerebral, el padrastro de Horacio Quiroga, que le impedía hablar y se suicidó disparándose con una pistola. Una tragedia de un amigo en el medio también de Horacio Quiroga. Él termina trágicamente, pero trágicamente, padecía una enfermedad que lo iba torturando día a día, noche a noche, y muere trágicamente. Pero fue hombre de pasiones, ¿no? Fue hombre de amores, fue hombre de soledad, pero también nos muestra que esa soledad le era muy productiva a él. Y antes de entrar en este libro, Cuentos de la Selva, lo que quiero decir en este Te Veo Palabras de hoy, en mi canal de YouTube, Oscar Orquera, es que Horacio Quiroga nos permite esa fantasía, nos da esa posibilidad de imaginar y crear mundos paralelos. Que el mundo paralelo no es el snob, no es el pasatiempo, sino es la capacidad que tenemos de recrear momentos. Y si tenemos esa capacidad de recrear momentos, también vamos a tener capacidad de recrear nuestro presente, no para hacer de ello un festín o una mentira, sino para saber que hay situaciones complejas, duras, que hasta que no lleguen uno no puede hacer nada. Esas situaciones complejas y duras se pueden transformar, primero enfrentándolas, conociéndolas. Por eso creo que el poder de la imaginación o lo que nos da la literatura es también esa fuerza para resolver nosotros dudas, miedos, inquietudes y sobre todo lo que tiene que ver con el futuro, porque aún no ha sucedido, pero muchas veces nos tortura, nos persigue, nos encarcela. Para eso me parece que sirve, entre otras cosas, la imaginación. Bien, me llamo Oscar Orquera, es mi canal de YouTube. Me encontrás por Oscar Orquera en YouTube. Acá abajo tenés el nombre del canal en YouTube. Y si te suscribís a mi canal, yo muy feliz, la producción muy contenta, seguimos creciendo y es lo que queremos, ¿sabes? Decía, Cuentos de la Selva, este cuento desde allí se llama La Tortuga Gigante. Había una vez, me encantan cuando los cuentos empiezan así. Voy de nuevo, me quedé en salita de 4 con ese arranque, ¿no? Pero me parece muy interesante. En mis clases de oratoria cuento esto, ¿no? Contalo con esto. Había una vez, y para el final, y acordate en el final de y colorín colorado para darle un cierre, ¿no? Bien, ahora me pongo en modo contador. La Tortuga Gigante, Cuentos de la Selva, Horacio Quiroga. Había una vez un hombre que vivía en Buenos Aires y estaba muy contento porque era un hombre sano y trabajador. Pero un día se enfermó. Los médicos le dijeron que solamente yéndose al campo podría curarse. Él no quería ir porque tenía hermanos chicos, a quienes mantenía, les daba de comer, pero se enfermaba cada día más. Hasta que un amigo suyo, que era director del zoológico en Buenos Aires, le dijo: vos sos amigo mío, ¿sí? Ok, bien. Sos un tipo bueno, trabajador, por eso quiero que te vayas a vivir al monte, a hacer mucho ejercicio al aire libre para curarte, ¿entendés? Le dice su amigo, director del zoológico.
Y como vos tenés mucha puntería con la escopeta, cazá bichos del monte, tráeme los cuernos y yo te voy a pagar de manera adelantada para que tus hermanos puedan comer y vos te puedas curar. ¡Wow! ¡Qué propuesta! ¿No? El hombre enfermo aceptó. Se fue a vivir al monte, lejos, más lejos que Misiones todavía. Hacía mucho calor y eso le hacía bien, ese clima le hacía bien, ¿sí? Vivía solo en el bosque, él mismo se cocinaba, comía pájaros, bichos del monte, después comía mucha fruta, mucha fruta. Dormía bajo los árboles y cuando estaba o hacía mal tiempo construía, nada, en 5 minutos, una ramadal con hojas de palmeras y allí pasaba sentado y fumando que la lluvia se fuera. Muy contento en medio del bosque que me bramaba con viento en lluvia, pero estaba allí abajo contento. Sentía que su cuerpo se iba transformando positivamente. Había hecho un atado con los cueros de los animales, los llevaba al hombro, había también agarrado vivas muchas víboras venenosas y las llevaba dentro de un gran mate, porque allá hay mates tan grandes como una lata de querosén, ¿no? Para darte una referencia. Eh, el hombre tenía otra vez buen color, estaba fuerte y tenía apetito. Y estaba preparando ese viaje, ¿no?, a Buenos Aires con lo que le había pedido. De allí esto que te acabo de contar. Un día, el que tenía mucho hambre, porque hacía 2 días que no cazaba nada, vio a la orilla de una gran laguna un tigre enorme que quería comer una tortuga. Hay que estar 2 días sin comer. Vas con la escopeta y ves a un tigre que se quiere comer a una tortuga. Hay que estar 2 días así, ¿no? Y le ponía parada de canto a esa tortuga, a este tigre, para meter dentro una pata y sacar la carne con las uñas. No, toda una estrategia del tigre, la pone no parada, a la tortuga, no acostada, sino de tal manera que él pueda, el tigre, con sus patas, sus garras, sacar la comida, no la carcasa, no la caparazón de la tortuga, ¿no? Toda una estrategia. Al ver este hombre que el tigre estaba ahí, empezó a observarlo. Los tigres no son tontos, tienen una sensibilidad auditiva muy, muy alta, y cuando lo ve, porque el tigre lo detecta, lanza un rugido espantoso y se abalanzó sobre el hombre, el tigre. Pero, pongámosle, el cazador, que tenía una gran puntería, le apuntó entre los 2 ojos al tigre y ¡pum!, le rompió la cabeza. Después le sacó el cuero, tan grande que él solo podía servir de alfombra para un cuarto. Mirá si era grande ese tigre. Ahora, se dijo este hombre, voy a comer tortuga, que es una carne, atenti, muy rica. Pero cuando se acercó a la tortuga, vio que estaba herida, ¿eh?, lastimada. Tenía la cabeza casi separada del cuello. Y la cabeza colgaba casi de 2 o 3 hilos de carne. Estaba... A pesar del hambre que sentía, el hombre tuvo lástima de la pobre tortuga y la llevó arrastrando con una soga hasta su ramada, la vendó, le vendó la cabeza con tiras de género que sacó de su camisa, porque no tenía más que una sola camisa y no tenía trapos o vendas, ¿no? La había llevado arrastrando porque la tortuga era inmensa, tan alta como una silla, mirá, y pesaba tanto o más que un hombre. La tortuga quedó arrimada en un rincón, allí pasó días y días sin moverse, ¿no? Este hombre la curaba todos los días y después le daba golpecitos con la mano sobre el lomo. Caricias, tal vez. La tortuga sanó, se curó,
Pero entonces fue el hombre quien se enfermó, tuvo fiebre, le dolía el cuerpo, después no pudo levantarse más. La fiebre aumentaba, aumentaba, aumentaba y la garganta le quedaba como cerrada y con mucha sed, con mucha sed. El hombre comprendió que estaba gravemente enfermo y habló en voz alta, aunque estaba solo, porque tenía mucha fiebre. Voy a morir. Y gritaba, voy a morir. Estoy solo. Ya no puedo levantarme. No tengo quien me dé agua. Voy a morir. Aquí, de hambre, de sed, gritaba el hombre con la fiebre alta, lo que le hacía levantar la voz y tener esta súplica, ¿sí? Al poco rato, la fiebre subió más y más. Perdió el conocimiento. Cuando tenés mucha fiebre y sube, perdés el conocimiento. Pero la tortuga lo había oído, entendió lo que el cazador gritaba y pensó, la tortuga, el hombre no me comió la otra vez, aunque tenía mucho hambre, me curó, yo lo voy a curar a él ahora. Eso pensó la tortuga. Fue entonces a la laguna, la tortuga, buscó una cáscara de tortuga chiquita, ¿no? Después de limpiarla bien con arena y ceniza, la llenó de agua y le dio de beber al hombre que estaba tendido sobre su manta y se moría de sed. Imagínate el trabajo para la tortuga, por más grande que sea, ir, venir, ¿no? Se puso a buscar enseguida la tortuga, raíces ricas, yuyos tiernos, que le llevó la tortuga al hombre para que el hombre comiera. El hombre comía sin darse cuenta de quién le daba la comida. Estás en un momento de tanta fiebre, y aparte, ¿quién puede imaginarse que una tortuga te está curando, te está ayudando, te va a salvar la vida? Digo yo. Todas las mañanas, la tortuga recorría el monte buscando raíces ricas para darle a este hombre y lamentaba no poder subirse a los árboles para llevarle fruta, ¿no? Lo cual le vendría muy bien. El cazador, el curador de esta tortuga, comió así días y días sin saber quién le daba la comida. Un día, después del cuidado, de la atención, que te atiendan, se fue mejorando, recobró el conocimiento, miró a todos lados y vio que estaba solo, allí no había más que él y la tortuga, que era un animal, y dijo otra vez, en mejor estado de salud y en voz alta, estoy solo en el bosque, la fiebre va a volver de nuevo y voy a morir aquí porque solamente en Buenos Aires hay remedios para curarme, pero nunca podré ir y voy a morir aquí. Y como él lo había dicho, la fiebre volvió esa misma tarde. Por lo general, por las tardes, noches, la fiebre aumenta. Fue más fuerte que antes, perdió rápidamente el conocimiento este hombre, pero también esta vez la tortuga lo había oído y se dijo para sí, si queda aquí en el monte se va a morir porque no hay remedios, tiene razón. Y tengo, dijo la tortuga, que llevarlo a Buenos Aires. Dicho esto, cortó enredaderas finas y fuertes, que son como hilos, como piolas,
acostó con mucho cuidado al hombre encima de su lomo, lo sujetó bien con las enredaderas para que no se cayese, hizo muchas pruebas para acomodar bien la escopeta, los cueros y el mate con víboras. Mirá qué inteligencia. Y al fin consiguió la tortuga lo que quería, sin molestar al cazador, y emprendió entonces el viaje. La tortuga, cargada así, caminó, caminó y caminó día y noche. Imagínate, atravesó montes, campos, cruzó a nado ríos de una laguna de ancho y atravesó también pantanos en que quedaba casi enterrada, siempre con el hombre moribundo encima. ¿Sí? Siempre. Después de 8, 10, 12 horas de caminar, se detenía, deshacía los nudos y acostaba al hombre con mucho cuidado en un lugar donde hubiera pasto bien seco. Iba entonces a buscar agua, raíces tiernas, y le daba al hombre enfermo. Ella comía también, aunque estaba tan cansada que prefería dormir. Domina el cansancio más que el hambre. A veces tenía que caminar al sol y como era verano, el cazador tenía tanta fiebre que deliraba y se moría de sed. Gritaba agua, agua, cada rato prácticamente, ¿no? Es impactante. Y cada vez la tortuga tenía, obviamente, que darle de beber. Así anduvo días y días, semanas tras semana, cada vez estaba más cerca de Buenos Aires, pero también cada día la tortuga se iba debilitando, cada día tenía menos fuerza, aunque ella no se quejaba. A veces quedaba tendida, completamente sin fuerzas, y el hombre recobraba apenas el conocimiento y decía: voy a morir, estoy cada vez más enfermo, solo en Buenos Aires me podría curar, pero voy a morir aquí, solo en el monte, y gritaba, desvariaba. El hombre creía que estaba siempre en la ramada, en su ramada, porque no se daba cuenta de nada prácticamente. La tortuga se levantaba entonces y emprendía de nuevo el camino hacia Buenos Aires. Pero llegó un día, un atardecer, en que la pobre tortuga no pudo más. Había llegado al límite de sus fuerzas y realmente, créeme, no podía más. No había comido desde hacía una semana, no tenía más fuerzas, dormía mal. El cansancio físico de la tortuga era grande, muy grande. Cuando cayó del todo la noche, vio una luz lejana en el horizonte, un resplandor que iluminaba todo el cielo, y no supo la tortuga qué era eso. Se sentía cada vez más débil y cerró entonces los ojos para dejarse morir junto al cazador, pensando con tristeza que no había podido salvar la vida al hombre que sí había salvado su vida. Y sin embargo, estaba ya en Buenos Aires la tortuga. No lo sabía ella. Aquella luz que veía en el cielo era el resplandor de la ciudad, e iba a morir cuando estaba ya al fin de su heroico viaje. Pero quiero que sepas que un ratón de la ciudad, posiblemente de apellido Pérez, encontró a los dos viajeros moribundos. «Tortuga», dijo el ratón, «nunca he visto una tortuga tan grande. ¿Y eso que llevas en el lomo qué es? ¿Es leña?» «No», le respondió con tristeza y con un hilito de voz la tortuga, «es un hombre.
¿y dónde vas con ese hombre, tortuga? Voy, le hablaba bajito porque no podía. Voy, quería ir a Buenos Aires, respondió la pobre tortuga en una voz tan baja que apenas el ratón oía. Pero vamos a morir aquí, porque a mí no me quedan más fuerzas y nunca llegaré a Buenos Aires. ¡Ah, sonsa, sonsa!, le gritó afectuosamente al ratón. Nunca vi una tortuga más sonsa. Si ya llegaste a Buenos Aires, esa luz que ves allá es de Buenos Aires. Al oír esto, la tortuga se sintió con una fuerza inmensa porque aún tenía tiempo, dijo ella, sintió ella de salvar al cazador. Y emprendió la marcha. Sacó fuerzas de esas fuerzas que no sabemos de dónde. Y arrancó. Caminó, caminó, caminó. Y cuando era de madrugada todavía, el director del jardín zoológico vio llegar a una tortuga embarrada, flaca, que traía acostado en su lomo y atado con enredaderas para que no se cayera a un hombre que se estaba muriendo. Este director del zoológico era el amigo de este cazador que estaba enfermo y ya muriéndose. El director reconoció a su amigo y él mismo fue corriendo a buscar remedios con los que el cazador se fue curando prácticamente enseguida. Cuando el cazador supo cómo lo había salvado la tortuga, cómo había hecho un viaje de 300 leguas para que tomara remedios, no quiso separarse nunca más de esa tortuga. Y como él no podía tenerla en su casa era muy chica y en Buenos Aires, el director del zoológico se comprometió a tenerla en el jardín y a cuidarla como si fuera propia. Y así pasó la tortuga, feliz, contenta con el cariño que le tienen, pasea por todo el jardín, y es la misma gran tortuga que vemos todos los días comiendo el pastito alrededor de la jaula de los monos. Es esa la tortuga. El cazador la va a ver todas las tardes. Ella conoce desde lejos a sus amigos por los pasos, por el aroma. Reconoce a su amigo que le salvó la vida, ella le salvó la vida, él le salvó la vida a la tortuga le salvó la vida a él. Y pasan horas juntos y ella no quiere nunca que él se vaya sin que le dé una palmadita de cariño en el lomo. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado.